Vamos, por favor, al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo 3. Hebreos 3. Vamos a leer los primeros 6 versículos de este capítulo. Hebreos 3, verso 1, esta es la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero él ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moisés, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa. Porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que había de decir después. Se había de decir después. En cambio, Cristo es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros, si de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Hasta allí la lectura para hoy. Nosotros ya hemos visto los 2 capítulos iniciales de esta carta, de la carta a los Hebreos, y vimos cómo allí el autor demuestra que Jesús es superior a los profetas, que Jesús es superior a los ángeles. Y hemos visto también que Jesús, el Hijo de Dios, mejor dicho, Él se encarnó para ser uno de nosotros, se encarnó para llevarnos a la gloria, se encarnó para ser nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ahora, en Hebreos 3, al comienzo de este capítulo, el autor se preocupa de contrastar a Jesús con Moisés. Y la razón es evidente. Acuérdense que los primeros destinatarios de esta carta eran judeocristianos que estaban siendo tentados por causa de la persecución a abandonar el cristianismo y volverse al judaísmo. Es decir, la tentación que ellos sufrían era regresar, volver al judaísmo. Y el autor, como vimos también al comienzo del capítulo 2, les advirtió que no despreciaran a Jesús, porque despreciar a Jesús significaría la condenación. Ahora, si había alguien a quien los judíos admiraban, era a Moisés. Para ellos Moisés era el gran profeta. Para ellos Moisés era el hombre que habló cara a cara con Dios. Por medio de Moisés Dios había sacado a Israel de Egipto. Les había dado la ley. Los había cuidado durante todo el tiempo de la peregrinación en el desierto. Moisés entonces era la figura más venerada entre el pueblo judío. Y el Nuevo Testamento da evidencia, da testimonio de eso al mencionar el nombre de Moisés aproximadamente 85 veces. Ahora, en el Nuevo Testamento también encontramos numerosos paralelismos entre Moisés y Cristo. Por ejemplo, el hecho de que Moisés levantara la serpiente en el desierto era un símbolo de que Cristo un día sería levantado en la cruz. También recordemos, fue a través de Moisés que Dios dio el maná, el pan en el desierto. Pero Cristo es el verdadero pan del cielo, nos dice el Evangelio de Juan. Y hay otros paralelismos más que nos muestran los evangelios. Ahora, el propósito del autor de la carta a los Hebreos en esta parte es mostrar que a pesar de que los judíos tenían a Moisés en la más alta estima, Jesús es superior. Jesús es superior.
Moisés sirvió con fidelidad en la casa de Dios, pero Jesús construyó esa casa. Moisés era un siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el Hijo. Moisés fue un profeta de Dios, pero Jesús es el apóstol. Moisés intercedió por el pueblo, pero Jesús es el sumo sacerdote de su pueblo. Moisés, como nosotros, era parte de la familia de Dios, pero Jesús es el dueño de casa. Es el dueño de casa. Por lo tanto, regresar al judaísmo es dejar la realidad y volver a las sombras. Regresar al judaísmo es volver desde el cumplimiento a la promesa. Y para evitar ese nefasto retorno, los creyentes aquí son exhortados a considerar, como nos dice el verso 1, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, a Jesús. Ahora, la palabra griega que es traducida aquí en nuestras versiones por considerar, tiene un significado más profundo que simplemente mirar algo. Significa contemplar con suma atención. Significa observar atentamente. Es fijar la atención en algo o en alguien de tal manera que se pueda asimilar su profundo significado. Por lo tanto, el llamado es a mirar atentamente a Jesús y comprender lo que en Él tenemos los cristianos. Y con esto en mente, hay ciertas cosas que yo quisiera destacar de nuestro pasaje. En primer lugar, tiene que ver con el hecho de que como cristianos participamos del llamamiento celestial. Eso está en el verso 1. La segunda es que como cristianos formamos parte de la familia de Dios. Eso también está en el verso 1. La tercera es que como cristianos tenemos a Jesús como nuestro apóstol y sumo sacerdote. Eso también está en el verso 1. La cuarta es que como cristianos tenemos a alguien superior a Moisés. Eso está en los versos 2 al 5. Y finalmente, como cristianos somos la casa de Dios. Eso está en el verso 6. Entonces participamos del llamamiento celestial, formamos parte de la familia de Dios, tenemos a Jesús como apóstol y sumo sacerdote, tenemos a alguien superior a Moisés y somos la casa de Dios. Entonces, con esto presente, nuestro tema para hoy es el siguiente: nuestros privilegios en Cristo. Nuestros privilegios en Cristo. Vamos entonces con lo primero. Como cristianos participamos del llamamiento celestial. Fíjense que aquí el autor comienza recordándonos que nuestra vocación, que nuestro llamado no es de este mundo, sino que es celestial. Por tanto, dice, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Queridos, vamos rumbo a la ciudad celestial. Nuestro destino está en los cielos. Así como nuestro llamado proviene de los cielos, nuestro destino también está allá en los cielos. Ahora, lo celestial aquí se contrasta con lo terrenal. Y lo celestial es superior. Es la realidad suprema que supera con creces todas las sombras. Moisés ciertamente guió al pueblo a través del desierto con el propósito de que el pueblo entrara en la tierra prometida. Y nosotros, como cristianos, como pueblo del Señor, somos guiados por Cristo con el propósito de entrar en la ciudad celestial. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra mente, nuestro corazón, entonces, tiene que estar enfocados en los cielos. Ahora, el llamamiento que recibe un cristiano tiene una doble fuente. Es un llamamiento del cielo y al cielo. Es una voz que viene de Dios y nos llama a Él. Es un llamamiento que exige toda nuestra atención, tanto por su origen como por su destino, tanto por su fuente como por su propósito. Entonces no se puede ignorar una invitación a Dios que proviene de Dios mismo.
El autor aquí anima a los cristianos hebreos tentados y probados a recordar que su seguridad está en el cielo, de donde el Hijo vino a salvarlos, y que la meta celestial está asegurada por su sangre infinitamente valiosa. El pueblo de Dios siempre necesita recordar estas cosas. Es más, el pueblo de Dios siempre cobra ánimo al recordar que nuestra salvación es totalmente por gracia, de principio a fin, y que está anclada en el plan celestial del Dios Trino, desde la eternidad y hasta la eternidad. La manera en que el autor aquí se dirige a estos cristianos hebreos tentados a apartarse, tentados a retornar al judaísmo, es muy instructiva para nosotros. Porque fíjense, él habla con claridad, pero no los reprende. Y de esa manera, ¿qué está reflejando? Está reflejando el carácter paternal de Dios. Porque Dios siempre nos habla en todo momento con amor. Él siempre nos habla con preocupación. Incluso cuando sus palabras son duras para nosotros. Es la dureza paternal de este padre que ama y que quiere lo mejor para sus hijos. Por lo tanto, cuando nos encontremos en medio de la tentación, tenemos que recordar la seguridad que nos pertenece si verdaderamente somos de Cristo Jesús. El texto llama a la fidelidad, pero siempre en el contexto del Evangelio de la libre gracia de Dios, en el contexto de este llamamiento celestial que hemos recibido de Dios y para Dios. Primera cosa, como cristianos, participamos del llamamiento celestial. En segundo lugar, como cristianos, formamos parte de la familia de Dios. Fíjense que aquí el autor de la carta se refiere a sus destinatarios como hermanos santos. Hermanos santos. Y eso es lo que cada cristiano, que cada verdadero cristiano es. Nosotros somos santos porque hemos sido apartados del mundo para Dios. Somos santos porque hemos sido purificados con la sangre de Cristo. Somos santos porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos transforma de gloria en gloria a imagen de Jesús. Pero también somos hermanos. Porque en Cristo, judíos y gentiles han sido reconciliados en un solo cuerpo. Ese muro de separación ha sido derribado por la sangre de Cristo. Somos solo una iglesia, solo una familia, solo un rebaño, solo un pueblo. Fíjense qué privilegio, qué unidad. No existe otra unidad como esta. Vayan por el mundo entero buscando esa unidad. Abracen cualquier filosofía buscando esa unidad. Jamás la encontrarán. La verdadera unidad está en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Por eso que el salmista en el Salmo 68 dice que Dios hace habitar en familia a los solitarios. Y eso es cierto tanto en la esfera de lo natural como en la esfera de lo espiritual. Y fíjense, así como los hijos llevan la imagen de sus padres, Dios crea a sus hijos a su imagen cuando los incorpora a su familia. Él es, después de todo, el Padre, como nos dice Efesios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros somos sus hijos, llevamos su apellido, le pertenecemos y nos pertenecemos los unos a los otros como miembros de la familia. Fíjense, en el momento en que nacemos de nuevo, nos convertimos en miembros de la familia de Dios. Y tenemos nuevos hermanos y hermanas. La vida cristiana no solo trae un nuevo padre, no solo trae una nueva disposición, sino que también trae nuevas relaciones familiares. Y como hijos de Dios, no podemos ser solitarios. No podemos ser aislados, no podemos ser individualistas. Así como debemos vivir
a la luz de la presencia de nuestro Padre en nuestras vidas y en nuestras disposiciones, también debemos vivir en el contexto de nuestra pertenencia a la familia de Dios. Pensemos, la fuente de la adopción se encuentra en Dios. Nosotros nacimos de nuevo por su voluntad, como nos dice Santiago, a través de la palabra. Y así somos adoptados en su amor. Y fíjense, esta es la razón que el apóstol Juan en su primera carta da para nuestra condición como hijos. Él dice, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. La palabra en el idioma original que utiliza Juan, allí, se puede traducir de qué clase, de qué tipo. Y también puede significar de qué tamaño. De hecho, la palabra proviene de otra que significa de qué país. Y eso capta probablemente lo que Juan quiere decir. Habla de un amor que es de otro país, que es de otro mundo. Y el asombro de Juan es evidente. Miren cuán grande amor nos ha dado el Padre. Es un amor de otro mundo. Pero el énfasis que pone Juan allí es en nosotros. Miren cuán grande amor nos ha dado a nosotros el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Es como si Juan pensara, es increíble que Dios nos haya hecho sus hijos, tal como somos, con todo nuestro pecado, con todas nuestras perversiones, con todas nuestras maldades. Es increíble que Dios haya hecho su hijo. Así que te pregunto, ¿te asombra que Dios haya querido en Cristo hacerte miembro de su familia? ¿O crees que, es parte del paquete? Como cristianos, formamos parte también de la familia de Dios. En tercer lugar, como cristianos, tenemos a Jesús como nuestro apóstol y sumo sacerdote. Jesús, nos dice el texto, es el apóstol divino. Es el sumo sacerdote misericordioso y fiel de nuestra confesión. Y como apóstol, ¿qué hace? Él representa a Dios ante los hombres en la tierra. Como sumo sacerdote representa a los hombres ante Dios en el cielo. Ahora, el autor aquí habla de nuestra confesión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, apunta a lo que nosotros declaramos al mundo. Le decimos al mundo que Dios envió a su Hijo, que Él es el Evangelio, que Él es las buenas nuevas, que Él vino a dar su vida por nosotros y Él estaba intercediendo por nosotros en los cielos. Ahora fíjense que esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que a Jesús se le llama apóstol. Y claro, la palabra apóstol tiene dos significados. Es un mensajero de Dios que habla con la autoridad de Dios, pero también es un embajador de Dios, que habla en nombre de Dios, que representa a Dios. Ahora fíjense, Moisés fue enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel y fue un embajador. ¿Por qué? Porque les habló en nombre de Dios. Pero Jesús es el apóstol, dice aquí. El apóstol. El más grande. Él fue enviado por Dios para redimir a un pueblo. Él fue enviado para ser nuestro redentor. Él fue enviado para dar su vida por sus ovejas. Él fue enviado para redimir con su sangre a los de toda tribu, raza, pueblo, lengua y nación. Y al morir en la cruz en nuestro lugar, Él fue sacerdote y sacrificio. Él fue oferente y ofrenda. Y nos reconcilió con Dios. Y ahora Él está sentado a la diestra del Padre, desde donde intercede fielmente
por nosotros como nuestro sumo sacerdote. El Hijo, entonces, como apóstol, está divinamente autorizado para cumplir su obra como sumo sacerdote. Como apóstol, insisto, Él es enviado, como indica el texto, a hacer ¿qué cosa? A edificar la casa de Dios. Jesús es el apóstol y el sumo sacerdote. No solo aquel que revela al Padre, sino también es la encarnación de la obediencia del hombre a Dios. Aquel que obedeció donde Adán y su descendencia fallaron. Aquel que pagó la deuda por sus pecados. Como Hebreos también enfatiza constantemente, aquel que intercede eficazmente por los hijos con base en su propio mérito, en lo que Él hizo, en su propio sacrificio, en su propia obra, en su vida perfecta. Entonces tenemos como cristianos a nuestro apóstol, a Jesucristo, quien es también nuestro sumo sacerdote. Otro privilegio que tenemos como cristianos es que tenemos a alguien superior a Moisés. Alguien superior a Moisés. Aquí el autor de Hebreos destaca la fidelidad de Moisés en la casa de Dios y la fidelidad de Jesús también. Y llama a los creyentes a considerar la fidelidad con que Cristo llevó a cabo su misión. Nosotros sabemos que Dios envió a su Hijo con una misión definida, con una misión específica, como ya lo vimos en el capítulo 2, llevar a muchos hijos a la gloria. Esa es la misión. Y al llevarla a cabo, nos dice aquí el verso 2 de Hebreos 3, Jesús fue fiel. Fue fiel. Entonces, aunque Moisés fue la figura más destacada del judaísmo, el autor enfatiza la superioridad de Jesús sobre Moisés. Y para ello utiliza tres argumentos. En primer lugar, él dice, el constructor es mayor que la casa. El constructor es mayor que la casa. Aquí la palabra traducida por casa no se refiere a una casa física, una casa material, sino que se refiere al pueblo de Dios. Entonces, el término casa, en esta parte, es sinónimo a familia de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Y Moisés fue fiel a Dios. Él sirvió a la iglesia en el desierto durante 40 años, durante la peregrinación. Pero Jesús es digno de mucha mayor gloria. ¿Por qué? Porque Él es el fundamento, Él es el dueño, Él es el constructor, Él es el protector de la iglesia, el protector de la casa. Jesús fue quien estableció la iglesia. Él es quien la redimió. Él es el salvador de su iglesia. Él es el esposo de la iglesia. Y ahora esta iglesia está compuesta por judíos y gentiles que se arrepienten y creen en el nombre del Señor Jesucristo. Y de ambos pueblos Dios hizo uno solo, una sola iglesia, una sola casa, una sola familia. Entonces ese es el primer argumento. El segundo es que el Hijo es mayor que el siervo. El Hijo es mayor que el siervo. Moisés, ¿verdad? Nos dice el texto, fue un siervo en la casa de Dios, pero Jesús es el Hijo. Dios es el arquitecto de la casa. Jesús es el constructor de la casa. Moisés era solo un siervo de la casa. Y recordemos que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. Es Dios mismo. Moisés era solo un hombre, solo un siervo. De hecho, Moisés no creó la ley, solo la transmitió. No creó la casa, solo sirvió en esa casa. Nunca habló por sí mismo. Todo lo que dijo solo señalaba, como dice el texto, las cosas mayores que Jesús haría. En resumen, Moisés era siervo, Jesús es hijo. Moisés sabía algo acerca de Dios. Jesús es Dios. Y el tercer argumento que presenta el autor aquí es que el cumplimiento es mayor que el símbolo. El cumplimiento es mayor que el símbolo. Moisés, dice, dio testimonio de las cosas que habían de venir. Y Jesús hizo que esas cosas se convirtieran en realidad. Jesús es la consumación de lo que Moisés anunció como sombra.
Moisés tenía la función de profeta. Y en ese sentido era un tipo de Jesús, de este gran profeta que vendría. Y Moisés testificó acerca de lo que se diría en el futuro, especialmente el evangelio que Jesús proclamó como la totalidad de la revelación de Dios. Entonces, Moisés habló en figuras. Moisés habló de cosas que aún estaban por suceder. Él habló de Cristo, el destinatario en realidad de su mensaje. Jesús, por tanto, es el cumplimiento de lo que Moisés anunció. Por eso es digno, dice el texto, de mayor gloria y honor. Y es la razón por la que tenemos que enfocarnos en Él, solamente en Él. Entonces hemos visto que como cristianos participamos del llamamiento celestial. Formamos parte de la familia de Dios. Tenemos a Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Tenemos a alguien superior a Moisés. Y por último, como cristianos, somos la casa de Dios. La casa de Dios. Ya hemos mencionado que el término casa se refiere al pueblo de Dios, no a un edificio material. Y Moisés, nos dice el texto, ministró a Israel. Ministró al pueblo de Dios bajo el antiguo pacto. Hoy Cristo ministra a la iglesia, al pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Ahora, el concepto de iglesia como casa y morada de Dios se demuestra sólidamente en el Nuevo Testamento. Varios textos que nos mencionan esta misma idea. Y nosotros somos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros. Dios habita en su iglesia. Hoy los creyentes en Jesucristo y no los judíos son los que constituyen la familia de Dios, el pueblo de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, nos dice la Escritura. Y el templo es la morada del Altísimo. El templo es el cuerpo de Cristo, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y es aquí donde el autor nos exhorta entonces a permanecer como casa del Señor. Y él dice que permanecemos o somos morada de Dios si mantenemos la confianza hasta el final. Acuérdense, estos creyentes judíos estaban tentados a regresar al judaísmo. El temor a la persecución los había obligado a volver tal vez a la clandestinidad. No se reunían públicamente, tenían miedo de hacerlo. Pero ¿qué nos dice la Escritura? La salvación está garantizada para aquellos que perseveran. Y la evidencia de la salvación es la perseverancia a pesar de la adversidad, a pesar de los peligros, a pesar de los problemas, a pesar de la oposición. Y ciertamente aquí el autor tenía como propósito exhortar a sus lectores a permanecer fieles al cristianismo, a permanecer fieles a Cristo, a la iglesia del Señor. Ahora, si alguien afirma ser de Cristo y luego lo abandona para siempre, su profesión de fe nunca fue auténtica, nunca fue verdadera, nunca fue real. Porque la única garantía segura de ser un hijo de Dios es perseverar en la fe a pesar de las dificultades. Si alguien no persevera en la fe hasta el final, es porque en realidad no pertenece a Cristo. Por lo tanto, está eternamente perdido. Pero también aquí el autor nos exhorta a permanecer, a ser morada de Dios, si mantenemos, dice, la gloria de la esperanza hasta el final. Ustedes saben que la esperanza cristiana no es una esperanza vaga, es una certeza absoluta. Nosotros caminamos en este mundo con nuestra mente fija en el galardón, en el premio que recibiremos. Es cierto que aquí enfrentamos tribulaciones, es cierto que aquí sufrimos persecución, es cierto que aquí lloramos, gemimos, atravesamos por valles oscuros, pero a pesar de las adversidades, el camino debe ser gozoso. El camino debe ser glorioso. ¿Por qué? Porque vamos rumbo al cielo en cumplimiento de nuestro llamamiento celestial. Por eso más adelante el autor de Hebreos
nos exhorta diciendo, retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Manténganse firmes en las promesas. Ya para estar concluyendo, el texto hoy nos llama a considerar a Jesús. Consideren a Jesús. Está diciendo, dedíquenle seria atención. Dedíquenle estudio cuidadoso. Literalmente, ejerzan su mente en Jesús. Es cierto que las alternativas parecen muy atractivas. ¿Cuántas cosas llenan tu mente? ¿Cuántas son las cosas a que tú fijas tu atención y le das vuelta a eso? Puede ser el deporte, puede ser la familia, puede ser tu trabajo, puede ser tus momentos de fiesta, de placer. Fija tu mente en eso. Claro, pueden parecer muy atractivas todas esas cosas que te distraen, pero recuerda lo que dijo Jesús. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿De qué sirve todo eso? Por lo tanto, no retrocedan, dice. No vuelvan al pasado. Sí, Moisés fue un siervo fiel. Pero déjenme decirles algo. Moisés no murió por ustedes. Moisés no resucitó por ustedes. Moisés no ascendió al cielo por ustedes. Moisés no llevó el mérito de su sangre al santuario celestial por ustedes. Porque el Hijo, Jesús, Él ha venido como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Considérenlo, piensen en Él, fijen sus ojos en Él. Consideren aquel que vino y completó su obra de salvarnos. Nosotros sabemos que Moisés no pudo completar su obra. Él no entró en la tierra prometida. Jesús, en cambio, murió una vez y para siempre y realizó la maravilla de la salvación como constructor de la casa de Dios. Por eso las palabras de un comentarista son profundamente pertinentes. Él dice, es porque pensamos tan poco en Cristo y con tan poco propósito, que sabemos tan poco de Él, que lo amamos tan poco, confiamos tan poco en Él, descuidamos con frecuencia nuestro deber, nos dejamos influenciar tanto por las cosas visibles y temporales, y tampoco por las cosas invisibles y eternas. Es porque los hombres no conocen a Cristo que no lo aman, y es porque lo conocen tan imperfectamente que lo aman tan imperfectamente. No sé si estás de acuerdo con esas palabras. Si es así, como todo creyente debes considerar a Jesús en sumisión a la palabra de Jesús y buscarlo con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Vive de la palabra predicada y leída. Reúnete con entusiasmo con el pueblo de Dios para adorar. Lee buenos libros que te ayuden a fijar tus ojos en Jesús. Dedica tiempo a alabar, a orar, a elevar tus oraciones a Dios y aprende a sufrir como Cristo. Camina con fidelidad. Aparta de tu vida todas aquellas cosas que te tientan a desviarte. Incorpora a tu vida lo que te ayuda a ser fiel. Para terminar, me gustaría dejarles con las palabras del puritano John Flavel, quien señaló, contemplen a Cristo en cualquier aspecto o detalle que deseen. Fijen su mirada en este hermoso ser y obsérvenlo de cualquier manera. Piensen en Él con atención, como quieran. Consideren su persona, sus oficios, sus obras o cualquier otra cosa que le pertenezca. Y encontrarán que es completamente hermoso.